Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la Ley, donde nuestro objetivo es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a la verdad de los procedimientos jurídicos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro, soy licenciada en Derecho y les doy la bienvenida. Tú y la Ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Bienvenidos a su programa. Esta noche tenemos un programa diferente, pues contamos con una invitada especial, que es la doctora en psicología, Erika Liliana Padilla Contreras. Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches. Ella cuenta con experiencia trabajando en el DIF con niños, niñas y adolescentes, así como en Fiscalía en el Centro de Justicia para la Mujer. Igualmente, como cada noche, nos acompaña el licenciado Jesús Enrique Castro Pérez. Abogado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como recordarán en otros programas, hemos hablado de los procesos familiares y de cómo se ven afectadas las personas, y les hemos mencionado la afectación que sufren los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en los procedimientos. Obviamente nos estamos refiriendo a la afectación psicológica y bueno, muchas veces incluso puede llegar a lo físico, pero este programa nos vamos a enfocar en lo psicológico. Vamos a pensar en una pareja que se está divorciando, está en un proceso de divorcio y pues como en muchas separaciones hay una guerra entre las dos personas que se están separando, pero en los últimos que pensaron fue en los niños, en lo que ellos están sintiendo, en lo que ellos están pasando. Entonces, doctora, ¿cuáles son las emociones que se suelen ver en estos niños que se ven involucrados en los procedimientos? Muy interesante tu pregunta. Bueno, a lo largo de lo que llevo trabajando con niños, con adolescentes, sobre todo en este tipo de situaciones que es la separación de los padres, hablaba una psicóloga que me dejó pues un poquito como marcada. Decía que eligiéramos, que le dijeras a un adulto que elegiría si su mano derecha o su mano izquierda, ¿verdad? Y que tú de alguna manera le dijeras, ¿con cuál mano te quieres quedar? ¿Con la derecha o con la izquierda? Y pues tú, lo primero que se viene a tu mente es, pues ¿cómo me voy a quedar con una mano? ¿Verdad? O sea, yo ocupo las dos, la derecha y la izquierda. Entonces es un poquito la semejanza que hacía con lo que pasa con los niños, ¿no? Cuando los ponemos en este dilema de la separación, los niños sienten de verdad que se les va a cortar un brazo. Es una parte muy importante de su vida. Acordémonos pues que los menores, las primeras figuras significativas son las más importantes. Y pues en este caso estamos hablando del papá y de la mamá. Entonces pues de alguna manera los pequeños sufren mucho. Hay diferentes formas como ellos lo manifiestan. Ellos no te van a decir que están sufriendo porque no ven a papá o porque no ven a mamá, pero sí lo van a hacer de diferentes maneras, como teniendo bajo rendimiento en la escuela, como no obedeciéndote cuando tú le das una indicación, como teniendo estos arranques o cambios de humor muy drásticos, ¿verdad? Lo que tú veías anteriormente en tu hijo que lo disfrutaba, ahorita lo vas a ver que ya no lo disfruta, ya no disfruta jugar o que se aísla, que ya no tiene tantos amiguitos. Entonces, pues es una forma en cómo los niños van a manejar pues es un duelo. Nosotros le llamamos los psicólogos un duelo cuando tú tienes una pérdida. Nosotros como adultos, todos hemos tenido pérdidas, ¿no? Papá, mamá, y a esta edad o a la edad adulta, pues nos duele. Entonces imagínate a un niño que es lo único que tiene, pues para él llegan muchísimas ideas a su cabeza. Yo les comentaba a algunos de mis pacientes que es como si el menor sintiera que el papá o la mamá lo está dejando de querer. ¿Sí? De alguna manera. Entonces, y pues hay este miedo. Siempre les digo, los niños a cierta edad, o depende de cómo haya sido la situación del divorcio por lo regular, pues no tenemos esta cultura de negociar, de hablarlo, de cerrar el ciclo, de pedir perdón, de pedir disculpas por todo lo que hubo en el matrimonio, pero pues
pues regularmente ustedes lo ven también en los casos, pues la verdad es que las personas se agarran del chongo, ¿verdad? Y en lo que menos piensan, como tú bien lo mencionas, pues son en los menores, ¿verdad? Entonces, sí, simbólicamente yo les puedo decir que un niño que ha crecido con sus papás en un hogar donde hubo una convivencia, va a tener más fortalezas que un niño que tiene o que vive un divorcio. Tiene que ver mucho la edad que tenga el menor, tiene que ver mucho la situación como se haya dado, porque luego a veces me dicen, oye, ¿y de veras estás como en contra del divorcio? Digo, yo sí estoy en contra del divorcio, a menos que sea necesario. Yo les digo, ¿cuándo es necesario? Cuando hay golpes, cuando hay violencia, cuando hay abuso, algún tipo de abuso hacia los menores, hacia la pareja. Ahí sí lo creo necesario, porque la persona pues va a tener un daño psicológico más grave que si se separaran, ¿verdad? Pero todas las otras situaciones, porque luego yo les digo que ahorita estamos en la moda de soltar, ¿no? Ya todo es suelta, todo es que, ¿verdad? Todo es reemplazable y la pareja reemplazable, ¿no? Entonces estamos en esta era donde lo que no te gusta, pues déjalo, suéltalo, ¿no? Y creo que se aplica también para las parejas. Actualmente las personas, las parejas no soportan mucho. Bueno, ¿qué le llamamos mucho? Porque les digo, a mí me han llegado a terapia una joven, muy joven, que se separaba porque a su esposo le olían los pies. A lo mejor no es de trasfondo lo que ella traía, ¿verdad? Pero eran ciertas cosas que ya no toleraba, o no me ayuda a lavar los trastes, le huelen los pies, o sea, cosas que tú dices, wow, ¿no? O sea, por estas cosas se está separando con hijos. Entonces, yo, o sea, lo que sí les hago una invitación es el divorcio solamente que sea necesario. Un niño, un menor va a vivir o va a tener menos herramientas emocionales cuando sus papás están separados que cuando están juntos, porque obviamente estamos hablando de dos fortalezas. El papá hace una función, la mamá hace otra función. ¿Qué pasa cuando hay una separación? Pues son más gastos, tienes que atender 2 casas, tienes que, si pagaba renta, 2 rentas, tienes que dar 2 despensas. Entonces imagínate qué pasa con los niños. Pues si esta mamá se dedicaba a cuidarlos, pues tiene que salir a trabajar. Entonces abandonan a los hijos. Por lo regular pasa esto. Yo les digo que los adultos traen una herida y traen un dolor muy grande que no alcanzan a ver el daño que también le están haciendo a los menores, ¿verdad? Entonces, pues sí, definitivamente el daño emocional que llevan los niños es bastante, es mucho. Yo siempre les recomiendo a las personas que están viviendo una separación necesaria que se acerquen con un psicólogo. Claro. Cuando es el caso de los menores, pues con un psicólogo infantil. Y siempre les digo, indudablemente, antes que los niños van ustedes. Tienen que reparar las heridas, tienen que reparar todo el dolor que están viviendo por la separación. Si ellos no lo viven, van a achacar y van a darle todo esto, todas estas emociones negativas, las van a depositar en los menores. Claro, es lo que nosotros les hemos comentado en el capítulo que tenemos sobre el divorcio, y en muchos otros siempre les recomendamos la importancia de acudir con profesionales. Obviamente se tiene que acudir en procedimientos legales pues con un abogado, pero todos los procedimientos familiares deben de ir de la mano de psicólogos, porque como bien lo acaba de mencionar Erika, las mismas personas están dañadas y terminan por dañar a la gente que está a su alrededor, sean sus hermanos, sean los papás, alrededor, pero lo más importante son sus propios hijos y los terminan dañando porque no se acuerdan de ellos, están tan enfocados en sus problemas, como decimos, en la división que va a haber de gastos, en los procedimientos que se vienen, y se les olvida completamente a los niños. Hay muchas señales que pueden ir viendo, como el ir en la escuela, ir bajando, sí, el niño se puede ir alejando de amigos que tenía, puede ir teniendo muchas situaciones que van dañando y que no les prestan atención a pesar de que sean señales muy notorias. Ahora, por ejemplo, abogado, ¿qué es lo que hemos visto en los procedimientos con estos niños que se ven involucrados del lado de los abogados? Bien. Comparto con mucha alegría el concepto de la doctora de que el divorcio yo lo señalo como un mal necesario, un mal necesario. Error, porque hay unos licenciados en Derecho que aprovechan un disgusto y en lugar de minimizarlo, lo engrandecen.
con la finalidad de vender un divorcio. De eso no se trata. El divorcio es un mal necesario y solo cuando sea absolutamente indispensable el procedimiento de divorcio debemos entrar a sugerirlo y sugerir un procedimiento de divorcio con mucha comunicación y atendiendo en especial a los menores. Porque los menores, si llegan a estar entre los 14 y los 16 años, ya van a ser un poquito independientes. Ya no son esos niños de hace 20 años. Estos niños de hoy, de 12, 13, 14 años, ellos ya pueden tomar su decisión de decir, me quedo con mi mamá o me voy con mi papá, y todavía dicen, ¿por qué se van? Entonces, no obliguemos a los niños a tomar decisiones de adultos. Los niños tienen una madurez alta hoy, la mayoría. Claro, hay unos un poquito encajonados, porque retrasados no son, están encajonados y no pueden tomar esa decisión porque todavía están muy pegados a la abuela, están muy pegados a algún tío y les duele también separarse, porque piensan que va a haber ese rompimiento, no nada más con los padres, sino también con los abuelos. Van a decir, bueno, y ahora ya no voy a ir con mi abuela, con mi abuelo que me crió, con mi abuelo que me llevaba a la escuela. ¿Qué pasa? No obliguen papás y mamás a sus hijos a tomar decisiones, porque ustedes siempre están pensando más allá, están pensando en qué bienes voy a recoger y de qué tamaño va a ser mi pensión. Si esa pensión va a ser tan jugosa que me va a permitir los viernes ir a esos bares y estar en la esquina preferida. Entonces, no podemos llegar a eso. Debemos ser más inteligentes, debemos ser muy maduros para poder renunciar, porque hay unos asuntos de divorcio que se manejan como un negocio productivo, porque tenemos personas que tienen 3 o 4 pensiones alimenticias de distinto proveedor, para no entrar en otros detalles. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Cómo viven esos niños? Viven muy tristes, viven en un submundo. Y quiero que entiendan esas mamás y esos papás qué significa ese submundo. Es un submundo de abandono en su habitación, cuando tienen la fortuna de tener una habitación para ellos, pero cuando ni siquiera eso tienen y tienen que compartir una habitación con una familia que yo les llamo ensamblada, ni siquiera esa intimidad tienen, porque están con un niño que tiene otras costumbres y que su papá o su mamá dijo, bueno, vamos a recibirlo, vamos a hacer un collage familiar. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque nosotros en los procedimientos de divorcio hoy eso vivimos, porque ya tenemos personas que llevan 3 divorcios, entonces traen hijos del primero, del segundo y otro que se vino de por ahí y ya ensamblaron una familia. Y aquí el problema que tenemos son las consecuencias cuando esos niños lleguen a los 16, 17 años. De verdad van a ser unos criminales en potencia, y son criminales involuntarios porque son resentidos. Yo lo he visto. Nosotros tenemos 35 años de abogado. Hemos vivido ese procedimiento anterior del divorcio donde durábamos hasta 5 años para lograr el procedimiento. Y hoy solo basta que alguien levante la mano y diga, yo me quiero divorciar, y el juez le dice que bueno, en 10 días está usted divorciado. A ver, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué aceptamos esos trámites? Son a veces muy injustos. Precisamente por eso, lo que se menciona de que sea un trámite realmente necesario, un mal necesario, como están los dos profesionistas concordando, porque muchas veces es tan rápido el procedimiento que la gente un día se despertaron de malas los dos, se pelearon y dijeron, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a ver. Decidieron iniciar el divorcio y resulta que en menos de un mes quedaron divorciados y después, híjole,
como que ya no me quiero divorciar. La verdad es que sí lo habíamos podido solucionar si hubiéramos hablado un poquito más, si nos hubiéramos acercado con un profesionista, si hubieran ido con un buen abogado, que muchas veces, como hemos dicho, como la gente no acude con los profesionistas necesarios, que sería un psicólogo primeramente. Los abogados tenemos que hacerla de psicólogos de, es que miren, muchas veces el matrimonio es complicado y demás. Hay abogados que van a tener experiencia en un matrimonio y habemos abogados que no tenemos experiencia en un matrimonio y no somos la persona indicada para aconsejarlos sobre una vida en pareja. Las personas indicadas son los psicólogos que tienen su preparación y que muchos se dedican precisamente ya sea a los niños o bien a la situación familiar en pareja, vaya. Entonces es lo que les recomendamos siempre de acudir primero con un psicólogo, que traten bien su situación de pareja y luego acudir con un abogado con toda la seguridad y también acudir con un buen abogado que ya les haya hecho un poquito de, bueno, vayan a terapia, trátenlo bien, realmente están seguros, son procedimientos complicados. Un abogado que desde el principio les explique la gravedad de la situación. No nada más es, ay, vamos a firmar un papel y cada quien se va a una casa y a otra. No, cuando hay niños, ¿qué pasa con los sentimientos de estos niños? ¿Dónde están quedando? Y como dicen, hay afectaciones desde chiquitos que luego se ven reflejadas a edades de 16, 17, niños de 8, 10 años que se han quitado la vida, tristemente. Entonces, son situaciones que a veces los papás no logran ver por estar tan metidos en sus problemas. Y entonces, bueno, ahora les queremos platicar de cómo son los procedimientos que se llevan, qué hay, si los niños van a intervenir en estos procedimientos legales, para que ustedes vean lo difícil que va a ser. No nada más lo que está viviendo el niño en la casa, que ahora va a tener que convivir más con el tío que la va a cuidar, con el tía que la va a cuidar, que tal vez no son las personas indicadas. Sabemos que hay maldad en el mundo, no nos podemos cerrar. Muchas veces los tíos, los primos, terminan haciéndole daño a los niños y los papás ni se enteran porque están en sus problemas, están en su mundo y hay una afectación muy grave en los niños. Ya no nada más de la separación, sino de las nuevas personas con las que están conviviendo. Y bueno, y ahora también aparte el procedimiento legal en el que se van a ver envueltos y qué va a pasar. Hay una audiencia en específico donde se va a llamar a los niños. ¿Nos platica un poquito de eso? ¿Cómo no? Para que nos ubiquemos, señores, en los procedimientos de divorcio hay ocasiones en que el juez pide escuchar al menor. No nos asustemos, de alguna manera está contemplado que va a haber una sala especial, pero el problema es que esa sala especial está hasta el fondo del juzgado. Entonces el niño tiene que pasar, que ellos van a ver pues distintas caras, distintas formas de vestir, distintas ganas de trabajar, y entonces van a llegar esos niños transitando. Es muy sencillo, es como cuando vamos a un sepelio, cuando niños, primero pasamos y están unas lloronas por ahí, y luego vas y otros niños están junto a una caja, junto a un ataúd, y muchos niños tienen miedo a un ataúd, y ves como unos niños no tienen miedo y están ahí pues como si estuvieran regalando caramelos. Y entonces aquí es igual en el juzgado, pasan por un laberinto emocionalmente, cómo llegan esos niños a esa sala especial donde va a haber algunos juguetes, donde va a haber un psicólogo, donde va a estar el juez, donde va a estar el tutor. ¿Quién es el tutor? El que representa al menor, lo nombra el juez, y hay tutores que yo llamo de papel, porque los tutores no conocen a sus pupilos, no saben quiénes son, no saben dónde viven, no saben si tienen alguna deficiencia, algún defecto físico, no lo saben, pero llegan ahí y en 5 minutos van a tratar de resolver el problema del niño, que como bien dijo Erika, es ¿qué mano quieres? ¿Con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? Mamá que me hace de comer, pero no sabe que el papá es el que da el dinero. Y papá que me lleva a comprar un helado. ¿Con quién me voy? ¿Qué dilema?
¿Qué pasa con ese corazón de ese niño? Está roto antes de entrar a esa sala especial y obviamente sale en 1000 fragmentos, en 1000 pedazos. Y eso es responsabilidad de los papás. Porque los jueces, muchos jueces, son absolutamente indiferentes. Y me lastima como abogado ver algunas posturas de varios jueces familiares de Aguascalientes. Y me da mucho gusto conocer a otros jueces que han estado preocupados, ocupados en ver cómo se resuelven esas audiencias. Erika, justo de lo que está hablando el licenciado, ¿qué puede sentir ese menor que está en una audiencia, está con personas completamente desconocidas, le están haciendo preguntas, puede ser incluso que por su edad no las llegue a entender? Obviamente, bueno, pues ya si es un poquito más grande, podrá estar entendiendo el contexto en el que está, pero ¿qué sentimientos puede llegar a tener ese menor que está en una audiencia con un juez, que está con un ministerio público, que está con una persona que está escribiendo todo lo que está pasando y el niño tal vez no lo entiende, que hay un tutor y que hay un psicólogo? ¿Qué está pasando con ese menor? Bueno, en primera, lo que comenta el licenciado Jesús es muy importante. Él nos menciona cómo los juzgados no están diseñados para los menores. Hablamos, por ejemplo, de países primermundistas, ¿verdad? Que igual nos comparamos y luego decimos, bueno, pero no somos país primermundista, pero sí tenemos que compararnos, porque tenemos que ver qué hace falta en México. O sea, aquí en México necesitamos tener todo lo que son los tribunales, necesitamos tener las salas preparadas, diseñadas para los menores. Los menores cada vez más, y el licenciado Jesús ya lo acaba de confirmar, cada vez más están siendo llamados para decir si se quedan con papá o con mamá. ¿Por qué? Porque los adultos no lo podemos resolver. Y entonces, como los adultos no lo podemos resolver y uno no quiere ceder y el otro tampoco quiere ceder, entonces pues tiene que ir el menor. El daño que le va a pasar a este menor, pues va a ser para toda su vida. Imagínate, y ustedes mejor que yo lo saben, o sea, cuando ese menor dice, me voy con mamá, y entonces el papá, después de la audiencia, se molesta, pues dijiste que te ibas con mamá, pues entonces, ¿de mí? Yo ya no voy a venir a verte. Entonces, imagínate para un niño de 3, 5 años, el peso tan grande, la responsabilidad tan enorme que le estás depositando, la decisión de con quién se va. Él quiere a los dos. Él quiere, volvemos nuevamente con las manos, él no quiere perder ninguna mano porque las dos manos son importantes. Las dos manos le proveen y las dos manos le van a subsistir para toda su vida. Así son los padres. No puede decir, me quedo con mi mamá o me quedo con mi papá. Él quiere a los dos por igual. Aunque uno se haya equivocado, ante el otro se haya equivocado, siguen siendo sus padres. Y para los menores, los padres no tienen errores. Los padres son superhéroes, los padres son perfectos, los padres son esas personas que tanto aman, aunque tengan los 1000 defectos del mundo. Y debemos de incitarlos pues a que cumplan esta etapa. Por ahí decía un autor que habla acerca de las etapas de los estadios de los menores y de los adolescentes, que tenemos varios estadios, ¿verdad?, como seres humanos, y él hablaba mucho de los primeros años de vida, pero así como, bueno, es Erik Erikson y también Piaget habla acerca de todos estos estadios, pero menciona que tan importante es el papá como la mamá para que los niños puedan fortalecer y puedan desarrollar habilidades tanto sociales, emocionales, de identidad, de género. ¿Qué está pasando ahorita? Muchos niños no saben qué son. No sé si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres. Por eso está diseñado el matrimonio, hombre y mujer. O sea, la mujer aporta algo, el hombre aporta algo para que el niño o la niña crezca de una manera sana. La mujer no puede hacer todo, el hombre no puede ser todo, por eso somos complemento, ¿verdad? Pero creo que, nuevamente lo vuelvo a decir, porque creo que estamos en una era donde es muy fácil y todos los que luego a veces son influencers y todo,
pues si hace esto, déjalo, no pasa nada, tú con tus hijos, tú puedes, tú solo, tú esto. Tenemos que ver el impacto que va a pasar con nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos que hacer una balanza. ¿Qué es lo que me conviene más para mí emocionalmente? ¿Me conviene más quedarme en esta relación para que mi hijo crezca sano? A lo mejor cuando mi hijo tenga una edad adulta, cuando mi hijo tenga pues todas estas herramientas que le va a proveer su papá y su mamá junto, pues a lo mejor pudiera yo pensar en otra cosa, ¿verdad? De pensar un poquito en mí. Yo siempre digo, y luego cuando los atiendo les digo, ¿en quién estás pensando en la separación? ¿En ti o en tus hijos? ¿No? Y muchas de las mamás o de los papás dicen, pues estoy pensando en mí, porque ya pensé mucho tiempo en mis hijos. Bueno, ok, pero también los hijos no pidieron venir al mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, los hijos van a necesitar siempre de las dos partes, tanto papá como mamá, y pues en este tipo de audiencias, los niños van a tener una afectación emocional muy grande. Sí, muy grande. Pues primero, como lo menciona bien el licenciado, el pasar y el convivir con gente estar con gente que no conoces, que no sabes, por mucho que tú hayas preparado a ese menor, porque bien lo mencionan, pues que va a haber un psicólogo que no sabe nada de tu caso, no sabe nada de tu vida, Elena. O sea, son miles de casos y entonces llegan 10, 15, 20, 30 diarios. Y esos psicólogos, esas psicólogas tienen que revisar los 15 minutos antes los expedientes. ¿Qué va a saber? ¿De qué le conviene más? Si la mamá o el papá, y el niño también, pues con las habilidades que él tiene, pues también es como muy improbable que haya una certeza de con quién, pues obviamente de con quién se va a quedar, pues definitivamente el niño también no va a tener ese conocimiento. O sea, estamos dejando la decisión en un menor, en alguien que no tiene ni la capacidad mental, intelectual, ni emocional para decidirlo. La responsabilidad tiene que ser de los adultos. Nosotros como gente adulta tenemos que tomar esa decisión. Sí, miren, no sabemos realmente, puede ser que el juez sí quiera hacer su trabajo, que diga, sí me importa cada niño que tengo. Pero ¿qué creen? Los juzgados, cada juzgado, aquí en Aguascalientes hay 6 juzgados familiares, pero cada juzgado llega a tener hasta 3,000 expedientes por año. ¿Y cuánto tiempo llevan? O sea, hay expedientes que siguen y siguen vigentes por años, precisamente porque la gente no acude con quien debe de acudir, con buenos abogados y con buenos psicólogos para poder tener un proceso integral. Y precisamente terminar los asuntos cuando deben de terminarse. Si se tienen que divorciar, pues se divorcian, pero háganlo de la mejor manera para ustedes y también para sus niños. Entonces, tenemos a jueces, existe un protocolo que está creado, lo platicábamos fuera de cámara, no sé si nos quieras comentar un poquito de ese protocolo. Bueno, este protocolo está hecho por, ya habíamos comentado, pues son jueces, juezas, están agentes del Ministerio Público, incluso las mismas personas que han sido usuarias del servicio. Este protocolo, que es un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y de juventud o de adolescencia, está diseñado para que los jueces y las juezas puedan tener acceso a ellos y puedan de alguna manera ellos tener conocimiento sobre cuál es el proceso de maduración, cuál es el proceso que vive un menor, cuál es el proceso que vive un adolescente y qué emociones, qué circunstancias, como ya lo hemos dicho, qué cuestiones emocionales pudieran obstruir la justicia, porque claro, un juez está para decir, fulanito, el menor va a estar mejor con la mamá, el menor va a estar mejor con el papá, pero lo mencionábamos también fuera de cámara, un menor a cierta edad o con ciertas características, pues obviamente no va a tener la capacidad de discernir, ¿verdad? Porque como bien ustedes lo saben y todos lo sabemos, la mayoría de los divorcios que llegan a estas circunstancias donde los menores tienen que entrar es porque no se han puesto de acuerdo. Y entonces, por lo regular, la mamá va a estar hablando mal del papá y el papá va a estar hablando mal de la mamá.
¿verdad? Y entonces, esta cuestión, o sea, el menor ya desde que está en esta situación inmerso, él está sintiendo estrés, él está sintiendo mucha angustia. ¿Qué hago? Las mamás les preguntan, oye, ¿qué hiciste con tu papá el fin de semana? ¿Dónde te llevó? ¿Qué te dio de comer? Y entonces, oye, ¿por qué te llevó? Oye, ¿por qué te dio? Oye, ¿por qué te hizo? Oye, ¿por qué? Y el niño es un sufrir, una ansiedad, un martirio. Para los menores es un martirio, porque les volvemos a repetir, él ama a su mamá y él ama a su papá. Él no sabe de problemas de adultos, él quiere a los dos, y entonces los ponen en esta circunstancia, les digo, y cuando ustedes bien lo saben, cuando son este tipo de audiencias donde mandan a hablar a los menores, los papás ya están con un pie adelante diciéndoles, te van a preguntar, hijo, ¿y te gustaría quedarte sin tu mamá? ¿Te gustaría? Entonces tienes que pensar muy bien lo que te van a decir. Claro. Los niños viven una situación muy angustiante y pues todo eso lo van a acarrear, como ustedes bien lo mencionan, en una adolescencia, en una juventud, en una adultez. Hablaba ahorita el licenciado de una cosa muy importante. Estados Unidos ahorita está viviendo una era de asesinos seriales, ¿verdad? Y está viviendo, y lo hemos visto en muchas escuelas, los famosos adolescentes que llegan y matan a sus compañeros. Se ha hecho un perfil psicológico de estos adolescentes. La mayoría de los adolescentes viene de papás separados. Resentidos. Separados, y ojo, porque yo siempre les digo, bueno, no es vamos a poner ahí el diablo del divorcio, pero divorciados, pero aparte anulados completamente y abandonados. Yo me acuerdo mucho del dictamen psicológico que le hicieron al último adolescente en Texas, que mató a sus compañeros. Creo que él ya estaba en secundaria y regresó y a la primaria, y él vivió mucho bullying. Él vivió por lo mismo de que lo que les comento, los niños no tienen muchas herramientas emocionales. Claro. Entonces, cuando son víctimas de ese rechazo de la sociedad, ellos no tienen herramientas para afrontarlo. Entonces ellos crecen con mucho resentimiento. Ellos o de alguna manera así lo describía, y en las pruebas que pudieron rescatar en la cuestión psicológica, él decía que porque sus papás no lo habían querido. O sea, ¿por qué lo habían dejado? Porque sus papás se separaron, cada quien se fue con una pareja, y el menor vivió con la abuela. La abuela, ya sabemos que los abuelos no están hechos para criar, ni para poner límites. O sea, los abuelos están hechos para amar a sus nietos. Los que corrigen, los que dan reglas, los que ponen límites son los papás. Entonces, obviamente, este niño, pues con una diferencia de edad abismal con su abuela, la señora ya pasando problemas de enfermedades físicas de todo tipo, pues tiene muy pocas herramientas para crear un adolescente. Entonces, este niño que todos supimos y que sabemos es el último, pero todos los casos terminan en lo mismo. Es un patrón. Un patrón, ¿verdad? Un patrón psicológico donde no hay herramientas emocionales. ¿Por qué? Porque no hubo figuras significativas, que fueron los papás, ¿verdad? Sí, qué difícil y qué duro darnos cuenta de lo que puede terminar con esa persona. Obviamente estos son los casos más drásticos, sí, pero en sí, pues hay muchísimas personas que van por el mundo con muchísimos traumas, con muchísimos problemas que derivan de una situación familiar en la infancia o en la adolescencia que no se llevó de la manera correcta. Igual, bueno, estos decimos son casos más drásticos que terminaron siendo asesinos, pero ¿cuánta gente va por ahí sufriendo con trastornos alimenticios, con trastornos de la personalidad, con problemas que después terminan reflejados hasta en sus propias parejas? No son capaces de tener una pareja ni una familia sana porque nunca tuvieron las herramientas en su infancia. Entonces vemos lo complicado que se puede volver esto. Les mencionábamos, la pregunta primera fue el protocolo. Yo me refería a la situación en la que los jueces muchas veces no pueden entender a los menores cuando son muy chiquitos. Entonces, este protocolo que, como nos menciona Erika, está hecho por juezas, por magistrados, por mismas personas involucradas en estos asuntos familiares, les tratan de dar a los jueces locales las herramientas para que puedan entender a esos niños que están entre 5 o 6 años, que a veces en las audiencias
les dan un dibujo y ahí mientras colorea, mientras se entretiene, el psicólogo le está haciendo ahí algunas preguntas y pues los psicólogos están capacitados para poder entender al niño, para poder entender alguna expresión que haga, si se está sintiendo incómodo, ellos lo pueden detectar mucho mejor que lo haría un juez. Entonces, en estos protocolos se trata de involucrar a todas estas personas para poder dar el mejor entendimiento posible a un menor, pero volvemos, no es lo apropiado. O sea, no hay por qué el niño tenga que estar en una audiencia con gente que no lo conoce, tratando de ahí de descifrar y de casi que adivinar, nada más porque tenemos un sustento profesional que son los psicólogos, pero si no prácticamente estarían adivinando de, ay, a ver, ¿qué siente el niño? A ver, es que como que ahorita hizo una cara como que triste y como que ahorita me dibujó una carita triste junto a la cara de su mamá y le pregunté de su papá y me hizo una carita feliz. Sí, pero ¿por qué? Porque tal vez antes de la audiencia el papá le compró un helado, porque le dijo, vamos a desayunar antes de la audiencia, que en realidad casi no alcanzarían porque las audiencias de niños son muy temprano, pero vamos a suponer, le voy a preparar de desayunar a mi niño hot cakes, ¿no? Y le voy a poner muchísimo chocolate, entonces el niño anda contentísimo con el papá y resulta que la mamá la noche pasada le dijo, oye, no, ya duérmete temprano, ya no puedes ver tal caricatura, entonces el niño se quedó un poquito incómodo con la mamá y como que está medio ahí enojadillo porque no lo dejó ver la caricatura y con el papá está bien contento porque le dio chocolate en la mañana, pero resulta que la persona apropiada para tener al niño va a ser la mamá y no el papá, dependiendo de cada circunstancia, que ustedes lo saben, es lo que decimos, los adultos son los que deben de saber realmente quiénes son los indicados para tener a los niños. Entonces, ¿cuántas veces se ve en las audiencias a estos niños que llegan tímidos, que llegan temorosos porque se sabe que la mamá los está amenazando, claro, o el papá, dependiendo. Tenemos una figura que se llama la alienación parental, que significa que los papás o mamás influyen en los menores, diciéndole, hoy vamos a comer frijoles porque tu papá no ha pagado la pensión alimenticia, y viceversa, hoy no te puedo ver porque tu mamá se fue de fiesta y te llevó. Y entonces vienen esas ideas en los niños que se reflejan al momento de la audiencia. Hay un error muy grande porque el lenguaje corporal de los niños no se asienta en esas audiencias y en muchas ocasiones es obligación de los jueces estar y no se encuentran. Entonces, ¿cómo van a resolver si no vieron cómo se condujo el menor? Y no basta que la psicóloga haga su función de despedazar la actitud del menor en la audiencia. Y digo despedazar porque prácticamente eso es lo que tienen que hacer, seccionar las distintas conductas, seccionar las distintas respuestas de los menores con los conocimientos de los psicólogos. Pero ¿realmente ese niño fue manipulado o no en la audiencia? ¿Cómo lo vamos a saber si ellos actúan por un temor de decir yo quiero a los dos? Si digo que quiero a mi mamá, mi papá ya no va a estar contento conmigo, ya no va a querer jugar, ya no me va a llevar al parque, porque muchas veces con las pensiones ya no quedan más que para llevarlos al parque a los niños. Y la mamá con la pensión pues le compra lo que quiere del mismo dinero del señor, del producto del trabajo. Entonces sí es complicado. Yo pido que los jueces sean más conscientes, que de verdad entren con ganas a la audiencia, que si los peleó la esposa o viceversa, pues que por favor dediquen esos 5 minutos a esos niños y les entreguen el amor que necesita entregar un juez en una audiencia para que venga una sentencia lo más justa dentro de lo injusto que es que un juez tenga que decidir quién va a quedarse con la custodia de un menor. Qué cruel, ¿eh? Qué cruel. Sí, la verdad es que, bueno, nos hemos enfrentado a muchas situaciones en las que es evidente que existe una manipulación
a los menores, y no hay manera, por más que ahí es evidente, no lo pueden reflejar porque las audiencias pues no son grabadas, entonces son solamente escritas y pues ya hay, como los abogados no pueden estar presentes en esa audiencia, entonces si algo pasó y como abogado de cierta parte tú quisieras que eso quedara sentado, no va a quedar porque tú no estás presente. El único que va a decidir qué se asiente y qué no son los mismos que están ahí, que es el juez, secretario de acuerdos o alguna persona que esté de mecanógrafa, el agente del Ministerio Público, el tutor y el psicólogo. Entonces, si ellos deciden que no es importante asentar algo, no lo van a hacer. No lo van a hacer y los papás están afuera porque los papás tampoco van a poder estar presentes durante la audiencia. Tienen que estar afuera, se tienen que presentar ese día, pero no van a poder ingresar. Entonces, si hay algo que quisieran que se hubiera sentado, algo que hubiera sido muy evidente, pues no va a estar, porque nadie va a poder estar ahí intercediendo por el menor. Se supone que es el tutor. Y una cosa muy importante, todos los que intervienen, que bien acaban de aclarar, Ministerio Público, tutor, psicólogo, escribente y quizás el juez, si bien les va a ese niño, ellos ven ese tipo de audiencias, desgraciadamente, como una más. Entonces, ¿qué empatía, qué corazón le van a poner si a veces el niño es muy pequeño, tiene 5 años, y a veces el niño tiene 14 o 15, pero no alcanzó la madurez, porque es un niño que está, pues, muy protegido por los abuelos, cuando hay otros niños pues que toda su vida han andado en la calle, claro, desde chiquitos, virtual, en la calle, en el mercado, en muchos lugares, en una carpintería, en otro taller mecánico. Entonces tienen una vida muy diferente y eso no se toma en cuenta, eso no se advierte. Porque tienen ese modelo y ese modelo lo usan como protocolo. Incluso muchas veces los errores de otra audiencia se arrastran porque usan el copy-paste, o sea, copia y pega. Y a veces se le va hasta el nombre del juez o del secretario anterior. Y no exagero, esa es nuestra realidad. Este es nuestro nivel y debemos de subir un poquito más, pero la única forma de subirlo es con un poquito de amor en esas audiencias de todos los involucrados. Yo veo la cara de unas tutoras, una que tiene ahí 20 años en los juzgados, entonces es dramático, porque no sé si tiene alguna enfermedad, o sea, una depresión, entonces el niño voltea a ver esa tutora y pues... No, cero empatía. Sí, entonces sí debemos ser muy cuidadosos. Subir el nivel, como bien dices, copiar lo bueno de otros procedimientos y exprimir este protocolo de la Suprema Corte para sacar lo mejor para esos niños, pero que los jueces queden convencidos que hicieron lo mejor ese día. Y nosotros como litigantes también estudiar más, prepararnos más, conocer más a nuestros clientes y a veces reconocer que a lo mejor nuestro cliente no es el más idóneo. Claro. Aunque sea el que pague, no importa, no es el más idóneo. Y tenemos que tener esa valentía, los abogados. Y reconocer los grados de bondad de nuestra contraparte. Y me refiero a esos papás o a esas mamás. Y cuando no son competentes, tenemos que denunciarle al juez los riesgos que tienen los menores de seguir viviendo con la persona que tenemos enfrente. Aunque lo tengamos ahí y nos esté viendo y quizás nos odie, pero lo hacemos por hacer un bien al menor. El licenciado menciona subir el nivel. Nos estamos refiriendo a nosotros en los procedimientos, pero ¿por qué no mejor subir el nivel a nivel sociedad? O sea, ¿por qué no crear una cultura donde la gente acuda a terapia antes de llegar al divorcio? ¿Por qué no, una vez que, bueno, ya de plano fue inevitable llegar al divorcio por X situación,
ya, es inevitable. Bueno, pues igualmente acudir porque hay niños de por medio y aunque no haya niños, o sea, creo que la persona debe de tener algo integral, tener todas las herramientas necesarias para poder seguir desarrollándose en la vida, no nada más porque tiene hijos, no, con y sin hijos, pues que acudan a terapia, ¿no? Subir el nivel de manera social. Entonces, miren, imagínense, de esos 3,000 casos que tiene el juez, si se acude con los profesionistas indicados, tanto abogados como psicólogos, y se reduce a 1,500, vamos a suponer a la mitad, pues el juez le va a poder poner más atención a la gente que realmente la necesita. Gente que por X situación no pudo alcanzar una mediación, no tiene incluso las herramientas para decidir con quién se queda el niño. Tal vez es una situación realmente muy complicada y entonces los psicólogos, los ministerios públicos, los tutores tienen menos trabajo y se pueden enfocar realmente en cada niño y pueden aplicar correctamente el protocolo de la Suprema Corte, protocolos internacionales, y es más fácil empezar a copiar modelos internacionales porque estamos en un nivel sociedad en el que se logró que la gente que puede tener acceso a la psicología y a un buen profesionista, pues con eso lograron reducir los niveles de trabajo que existen en los juzgados y entonces se les pudo dar una atención ideal, porque también hay muchas personas que no tienen el acceso a terapia, que no tienen acceso a un buen abogado. Hay gente que no lo puede costear, esa es la realidad. A pesar de que hay instituciones, de que habemos fundaciones que tenemos la intención de todo corazón y con todo el amor a la gente de que puedan tener una asesoría integral, pues la verdad es que mucha gente o no conoce o no se anima o de plano no puede. Hay gente que de verdad está en una ignorancia muy grande, que no sabe ni a dónde ir, que se intenta acercar al DIF, que se intenta acercar a X lugares y resulta que no los pueden apoyar. Claro. No los pueden apoyar. Y todavía vamos a suponer que logran esa asesoría en el DIF, que logran asesorías en fundaciones, pero resulta que la persona tiene un daño tan grande porque quizá vivió una situación de un divorcio desde chiquito o diversas situaciones que no tiene las herramientas, aún estando en terapia, aún estando con buenos profesionistas. Hay gente que no puede y lo has visto, supongo, Erika, abogado, se ha visto. Por más que tengan el acceso, refiriéndonos a recursos económicos, de acceder con buenos profesionistas, no puede. O incluso hay profesionistas que acceden a disminuir sus costos, incluso a regalar algunas asesorías, y ni así la gente, o sea, no tienen las herramientas. Y hay que dejar que esas personas que realmente no pueden, que no tienen la capacidad económica o emocional, mental, pues que sean los que tengan un acceso digno a la justicia, que los jueces puedan dedicar todo su tiempo y toda su pasión, que esperemos la tengan, de su trabajo, a lo que les toca, a la gente que realmente los ocupa y no a gente que la verdad, sentándose un ratito con un abogado, sentándose un ratito con un psicólogo, lo pudieran haber resuelto y no haber estado meses y meses ocupando un espacio en los juzgados que debería de ser para otras personas. Claro. Entonces, ¿cómo ves, Erika? ¿Nos quieres dar alguna conclusión de todo esto, recomendación hacia los papás con sus niños, a ellos mismos, a la sociedad? Sí, pues yo creo que lo que hemos platicado y lo habíamos platicado también fuera del programa, la recomendación que yo les daría es pues que evitemos llegar a este tipo de audiencias donde los menores tienen que vivir estas situaciones traumantes para ellos, que generan muchísimo peso a nivel emocional y pues les va a repercutir a lo largo de su vida. En cualquier momento va a salir. Entonces, tener la madurez. Yo siempre les digo a los adultos, ustedes son los adultos. Ustedes son los que ya tienen más experiencia, más valores, más habilidades para afrontar la vida. Entonces, lo que no le des a tu hijo ahorita, te lo va a reclamar de adolescente, de adulto. O sea, el que no fue buen papá, y eso, pues los que son papás lo saben, el que no fue buen papá va a tener que cargar con su hijo toda la vida. Entonces, quien es buen papá y quien le provee esas herramientas, esas habilidades a su hijo, va a ser un ser humano que va a ser independiente, va a ser un ciudadano funcional y capaz de salir por sí solo. Entonces, pues de alguna manera, pues mandarles esa recomendación a los papás. Hay que dejar nuestro egoísmo a un lado, hay que dejar nuestro odio, nuestro resentimiento a nuestra expareja, porque ese odio y ese resentimiento no va a ser para tu expareja. Tu hijo
va a ser el afectado. Entonces, lo que tú hagas para dañar a tu pareja, pues estás dañando a tu hijo. Entonces, pues esa es mi recomendación, sanar todo eso que ellos traen, sanar en terapia, como ustedes quieran, en el templo, espiritualmente, donde ustedes quieran. Podemos sanar de varias maneras, pero ante todo tenemos que ver a nuestros hijos. Estos niños que yo siempre les digo, o sea, nuestra sociedad ahorita actualmente estamos en una decadencia. Entonces, de nosotros depende que estos niños que estamos formando nos eleven hacia la cuestión de los valores en la sociedad o nos vayamos para abajo. Hablábamos de los asesinos seriales, hablábamos de las matanzas que hay en Estados Unidos, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos como sociedad. ¿Por qué? Porque estamos fallando como sociedad, como padres de familia estamos fallando. Entonces, esa es una invitación a eso, a dejar todas las cuestiones personales y a hacer un convenio, una negociación por los hijos. Claro. ¿Sale? ¿Algo que quieras? Sí, yo quiero asentar una cosa muy importante, que papás, mamás, déjense ayudar. Hay ocasiones en que los jueces, algunos, les ponen las cosas en bandeja de plata y su orgullo y su soberbia y su dolor y su odio, tantas emociones que traen, los lleva a decir no. A veces los psicólogos están opinando correctamente y les dicen esto es mejor por esto, y ellos dicen no, me están manipulando. Dicen no quiero otra audiencia. Ya no se va a dar. Déjense ayudar. Hay bondad en algunos procedimientos. Hay que saber encontrarla. Desarrollen esa intuición y es hasta más económico. Sí, claro. Entonces, esa es mi recomendación. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Erika. Muchas gracias, licenciado, como siempre. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos como siempre. Esperemos que este capítulo les ayude, les sirva y tomen en cuenta nuestras recomendaciones. Nuestra invitada, doctora en psicología, la pueden localizar en el número de teléfono 449-999-7474. Está muy fácil, igual sí. Aquí se los dejamos, pero se los repito, 449-999-7474. A nosotros nos pueden localizar en República Mexicana, número 304, segundo piso. El número de teléfono es 449-917-1819. Igualmente, si ustedes no pueden acudir, les recordamos que contamos con asesorías virtuales. Esperamos sus dudas y comentarios al correo que igual les dejamos aquí abajo. Y les recordamos que la Fundación Juan Pablo II proporciona asesorías gratuitas a personas de escasos recursos. Igual la pueden localizar la fundación en la misma dirección que el despacho, que es República Mexicana, 304 segundo piso, 449-917-1819. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.